Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo bastante divertido en el que para mí es hacer la parte más divertida del videojuego y es el hecho de dar vida a los niveles, dar vida a cada parte de tu juego y en definitiva dar vida a tu propio juego. ¿Cómo? Pues creando situaciones narrativas, creando gameplay assets que jueguen con las mecánicas, creando un montón de cosas en los niveles que van a hacer que enriquezcan tu juego y que se vea más vivo. Pero bueno, si queréis más detalles, quedaros y ved el vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí estamos. Los que me seguís ya sabéis que estoy haciendo los niveles para la demo que voy a hacer y que vais a poder jugar en un futuro no muy lejano. Todos los detalles están en mi Patreon, por si acaso os queréis meter y echar un vistazo. Ahí también subo más contenido, subo también devlogs escritos y pensamientos de qué es lo que me ocurre cuando estoy trabajando cada semana. Y bueno, en este caso estoy haciendo un nivel, este nivel ya estaba hecho, pero le he dado un poquito más de vida. Como sabéis, y los que no sabéis os lo voy a repetir, el objetivo de cada nivel es dar a este interruptor, que tiene un hold, o sea, es decir, tienes que darle durante 10 segundos, y eso lo que hace es activar un portal en esta mano, ¿vale? Que esta mano se abre, hace una posición de OK, y se convierte en un portal por el que tienes que escapar del nivel. La complicación está en que vas a tener en este caso, vas a tener un enemigo que te va a molestar y que te tienes que deshacer primero de él para que tú puedas estar interactuando con este interruptor durante 10 segundos sin que te moleste. En el primer nivel, que tenéis un vídeo donde explico cómo funciona la mecánica, básicamente explico que los enemigos no pueden saltar. En este nivel vas a tener que aplicar este conocimiento de una manera un poquito diferente y vas a tener que ver en qué sitio no puedes saltar y cómo puedes utilizar eso en tu favor. Este nivel ya estaba hecho, ¿vale? Como veis es un nivel un poco pues de pesadilla, en esto lo típico que bueno, que te metes en el nivel. Como veis son habitaciones que son todas iguales, es como un laberinto, ¿vale? Entonces tienes que encontrar un poco el interruptor y luego tienes que encontrar la mano que es el portal, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho esta semana para dar vida un poquito a este nivel? Lo que he hecho ha sido añadir que en ciertas habitaciones hay cositas más ligadas a la narrativa, a situaciones un poco visuales, que te rompen un poquito la monotonía y te rompen un poquito y te dejan un poco, pues, preguntándote qué carajo es esto. Por ejemplo, en una de las habitaciones tenemos una mesita con un teléfono que además va a estar sonando todo el rato y tú vas a escucharlo. Entonces, a lo mejor te puedes incluso guiar por el sonido para llegar a esta habitación. Puedes interactuar con el teléfono. ¿Y qué es lo que pasa cuando interactúas con el teléfono? Ah, cuando lo juguéis lo sabréis. Pero bueno, básicamente son pequeñas situaciones narrativas que dan un poquito de vida a este nivel. Y os tengo que decir una cosa, porque, y esto es una opinión mía, ¿eh? Si hay algo que hago bien en la vida, sé que esto es un poco drástico, suena demasiado serio, pero no lo es crear situaciones visuales que te generen a ti una experiencia o una emoción. Eso sí que se me da muy bien. Se me da mejor que cualquier otra cosa, os lo aseguro. Y esta va a ser una de ellas, ¿vale? En esta habitación, por ejemplo, vemos que, uy, esto es diferente. Aquí hay un pequeño cartel que pone que el suelo está mojado. El suelo no está mojado, pero quizás se refiere a lo que hay detrás de esta habitación. Ya sabéis que el arte de Vagonia va a ser muy sobrio, pero con grandes contrapuntos. Este va a ser uno de los contrapuntos. Por ejemplo, estás encontrando habitaciones que las que no tienen nada y de repente encuentras este tipo de cosas. Entonces nos metemos y ¡ay Dios! El suelo está mojado. Vemos a un enemigo que se ha resbalado y se ha partido la crisma. De hecho, me he matado y he tenido que reempezar desde el nivel. Habéis visto que hay un montón de carteles por el suelo que te siguen haciendo daño. Por lo tanto, esa habitación no puedes estar ahí mucho tiempo. Es una habitación trampa. Pero como veis, el cartel te avisa. Por lo tanto, tienes que ir con un poquito de cuidado. Tienes que ir un poquito. Si abres aquí la puerta, a lo mejor tienes que darte la vuelta y salir corriendo, porque si no te van a matar enseguida. Y como para un tercer nivel, porque este sería como el tercer nivel de la demo, puede ser un poquito difícil este nivel. Yo, de hecho, en el juego real, este nivel no sería el nivel tercero. Sería pues como un octavo, un noveno. Pero claro, en la demo tengo que hacerlo todo más condensado. Soy consciente de que la experiencia de usuario va a estar mucho más concentrada, entonces se van a encontrar con niveles que a lo mejor a priori los jugadores los van a encontrar más difíciles. Cuento con ello. Cuento con ello porque es una demo. Una demo. Una demo no tengo por qué hacer el tutorial entero, si no me moriría, si no, no sería una demo, tendría que hacer el juego entero. Sí que voy a intentar minimizar esa barrera de dificultad, pero sé que va a estar alta, va a estar un poquito alta. Y está bien, el juego no va a ser fácil, ¿eh? Si los jugadores tienen que repetir los niveles por lo menos 3 veces, no está nada mal. Ya habéis visto que el spawn es automático, es inmediato. Le induce al jugador a jugar enseguida otra vez. Pero sí que es verdad que la demo tengo que tener un poquito de cuidado con esa curva de dificultad. En esta situación, por ejemplo,
tengo un gameplay asset, que es el batido. Este batido lo que hace es minimizar un poquito lo que habéis visto antes, que es esa habitación en la que casi todo te mata porque hay un montón de carteles en el suelo. Y este batido lo que hace es que si te lo bebes, te recupera la vida. Luego tengo otras cosas más misteriosas, como por ejemplo esta. Aquí cambio la iluminación de esta habitación. Parece que no hay nada, pero sí hay. Hay unos cuantos enemigos mirando a las esquinas de la pared. ¿Por qué están aquí? Ah, ¿están vivos? ¿Están muertos? ¿Solo de atrezo? Ah, eso lo tendréis que descubrir vosotros. Y una cosa parecida pasa en esta habitación. En esta habitación hay 4 enemigos que están ahí los 4 muy juntitos y no se mueven. Aunque sí que te miran o intentan mirarte. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Puedes interactuar con ellos? ¿Eh? Pues eso lo tendréis que hacer vosotros. No os lo voy a contar. Como veis, este tipo de cosas, aparte de dar un poco de vida y de sorpresa al jugador, también tiene una parte de gameplay muy clara. Y es que en este nivel atraviesas habitaciones y tienes que encontrar el interruptor. Estas situaciones, en ciertas habitaciones, hacen que el jugador pueda medir o pueda situarse bien para encontrar mejor el interruptor. Es decir, a lo mejor dice, vale, pues me encuentro esta situación y la habitación donde está el interruptor está 2 habitaciones más adelante y una a la derecha. Te da también pistas para situar mejor dónde está el interruptor y dónde está también la mano con el portal. No solamente es para dar viveza y para que el jugador tenga sorpresa, sino también ayudan a solventar el nivel. Quiero apuntar también una cosa con los gameplay assets. En este tipo de juegos tú puedes dar variedad al gameplay de diferentes maneras. Puedes hacerlo con enemigos, puedes hacerlo, por supuesto, con las mecánicas, pero con las mecánicas no puedes hacer mecánicas infinitas, o por lo menos yo no quiero hacerlas. Los enemigos también están muy bien, pero los enemigos también cuestan hacerlos bien y cuesta que se sientan vivos y que estén bien hechos. Puedes hacerlo por la composición del escenario y en conjunción de tanto los enemigos como las mecánicas. Y por último también puedes hacerlo por gameplay assets. Y también con la conjunción de los enemigos, la composición del escenario y las mecánicas. Los gameplay assets os puedo decir que es una manera muy barata y muy eficiente de crear variedad en tu juego. Por ejemplo, yo este gameplay asset, que en el fondo lo que hace es recuperarte la vida y que crea un poco la dinámica de buscar este tipo de assets para continuar el nivel y que no tengas que repetirlo. O sea, es decir, es un gameplay asset que modifica las dinámicas de juego y eso es importante. Este gameplay asset yo lo he hecho en 4 horas. O sea, es muy barato y da riqueza a las dinámicas que pueden generar en el jugador. Por lo tanto, es una manera muy eficiente de crear variación. Puedo decir, por ejemplo, en esta lista de aquí hay un montón de gameplay assets que yo estoy creando y que se crean de una manera bastante fácil y que a mí me permiten crear mucha variación en los niveles y hacer niveles radicalmente distintos unos de otros. Como regla general, un buen gameplay asset tiene que apoyar las mecánicas del juego, las mecánicas principales. Os voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo este gameplay asset, que es un bumper, yo lo llamo bumper, ¿vale? Que básicamente es un poliedro que empuja tanto enemigos como objetos físicos, como al player. Este tipo de gameplay assets apoya a todas las mecánicas del personaje principal. Por ejemplo, apoya la mecánica de movimiento, porque te tienes que colocar o tienes que colocar a los enemigos encima del bumper, apoya el salto, el bumper hace que saltes más, apoya también la peineta. ¿Por qué? Porque yo puedo poner en ragdoll a un enemigo y ponerlo encima de uno de estos bumpers y luego el bumper lo puede lanzar por los aires. El caso concreto del bumper apoya de manera transversal casi todas las mecánicas que yo tengo en el personaje principal. Y para mí, este tipo de gameplay assets son maravillosos porque yo puedo crear mogollón de variedad con solamente este tipo de gameplay asset. A mí me costó hacerlo un poquito más de lo debido. No sé si tardé varios días, tardé 2 o 3 días. Tenía que lidiar con físicas, tanto de los enemigos como de los objetos físicos, como del personaje, y me salieron mogollón de bugs y mogollón de historias. Pero una vez hecho, yo puedo crear variaciones de este gameplay assets de una manera facilísima. Yo puedo hacer que este bumper pues se active solo, que se active solamente por el contacto, que esté todo el rato ejecutándose. Yo puedo modificar el objeto, que no tiene por qué ser un cubo alargado, puede ser, por ejemplo, una esfera. ¿Y sabéis una cosa? Ahora que no nos oye nadie, esto lo puedo hacer en 10 minutos. Es decir, la versatilidad de este gameplay assets es muy grande y puedo hacer cosas muy diferentes que generan dinámicas
completamente diferentes en muy poquito tiempo. Yo, por ejemplo, en vez de un cubo alargado, yo pongo una esfera, la esfera genera unas dinámicas de juego completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la esfera es curva y cuando un personaje o cuando un enemigo rebota en direcciones como si fuera, ¡pum!, una especie como de bomba nuclear, o sea, hacia los lados. Sin embargo, este tipo de bumper que veis ahora mismo en imagen simplemente empuja hacia adelante. Y eso genera unas dinámicas de juego muy diferentes y podemos hacer niveles muy diferentes simplemente con cambiar el cubo alargado y poniendo una esfera. Y generamos unas dinámicas completamente diferentes. Y también pueden ser muy divertidas. Y también intuyo que con la esfera se genera muchísimo caos. Y ya os digo que en este juego nos encanta el caos. No tenemos miedo al caos. Nos encanta. De hecho, ya lo he utilizado en alguno de los niveles. Pero bueno, ya lo veréis. Con esto os quiero decir que hacer gameplay assets es una de las maneras más baratas de crear mucha diversión dentro de tu juego. Yo os puedo decir, por ejemplo, que cuando estaba en una producción un poco más grande, el crear un gameplay asset, pues a lo mejor tardaba pues 2 semanas, un mes. ¿Por qué? Porque primero había que hacer el documento de diseño, había que hacer el prototipo, había que pasárselo a programación para que lo implementara de manera correcta, había que pasárselo a FX, a arte, para que lo vistiera de una manera correcta, y se tardaba bastante tiempo. Yo, como desarrollador solitario, ya os digo que lo puedo hacer en medio día. En un día, como mucho en 2 días, en 3 días. Y si gasto tiempo para hacer un gameplay asset en 2 o 3 días, como en este caso, sé que me va a dar mucho juego dentro del juego, valga la redundancia, y también que puedo hacer variaciones de ese mismo asset de una manera muy fácil que generan dinámicas de juego completamente diferentes. Así que yo os aconsejo que en este tipo de juegos en primera persona, en el que también hay un poco de plataformeo, o no hay plataformeo, pero hay otro tipo de situaciones, el tema de fijaros en los gameplay assets pueden dar mucha riqueza en vuestro juego. Por lo menos en el mío ya lo está haciendo. Y esto solo es el principio, porque voy a crear un montón de gameplay assets que van a apoyar las mecánicas, a los escenarios y a muchas cosas dentro del juego. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Que sepáis que hay más maneras divertidas de hacer el juego, por supuesto, pero esta es una de las más baratas. Y bueno, os explicaremos también en otros vídeos más maneras de hacer el juego divertido. Por lo menos un juego como el mío. Un juego en el que es en primera persona, en el que controlas a un personaje y que tiene que ir pasando de nivel a nivel. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos seguimos viendo en los siguientes. Adiós, muchas gracias.